Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, prender las luces que motivan un futuro mejor, de empezar de nuevo, siendo mejores que ayer. Llegó el momento de reactivar al Ecuador. Desde hoy, el país cuenta con Crédito Reactívate Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para darle una mano a los micro, pequeños y medianos empresarios. Con una tasa del 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo, porque juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Ecuatorianos, es momento de levantarnos y superarnos. De salir adelante y aprender a ser líderes. Banco del Pacífico y TC Televisión presentan Ecuador se activa, primer encuentro digital de capacitación y desarrollo personal. Aprende sobre marketing y publicidad con Gaby Castellanos, una de las creativas más influyentes en publicidad de Latinoamérica. Está en el top 25 de gente destacada en la publicidad en Latinoamérica. Es una de las 100 gerentes internacionales más importantes en Latinoamérica y miembro honorífico de los top 100 mujeres líderes de España. Considerada una de las 50 personas más influyentes del mundo por la revista Fast Company. Aprende las mejores estrategias de marketing y publicidad para revivir tu negocio. Este 9 de agosto a las 8 p.m. en vivo por el canal de YouTube del Banco del Pacífico y por TC Televisión. Conéctate en ecuadorseactiva.com. Buenas noches, Ecuador. Bienvenidos a Ecuador se activa. Mi nombre es Gaby Castellanos y debo agradecer al Banco del Pacífico y a TC Televisión por darnos la oportunidad y darme la oportunidad de entrar en vuestros hogares para conversar un poco sobre negocios, sobre marketing, sobre publicidad y todo lo que ha sucedido durante estos procesos que estamos viviendo en esta cuarentena. Os voy a hablar un poquito de mí para que entendáis y el por qué el Banco del Pacífico me ha invitado a conversar con vosotros y hemos creado este especial hoy domingo de Ecuador se activa para poder conectar y hablar con vosotros sobre lo que podéis hacer de ahora en adelante con vuestros negocios y cómo potenciar esta situación. Entonces, yo tengo más de 32 años trabajando en el mundo de la publicidad, en el mundo del marketing y la comunicación, con diferentes agencias. Tengo diferentes agencias en Hispanoamérica, en España, en el mercado hispanoparlante americano, en el Caribe, en el Cono Sur. Y eso me ha permitido una experiencia con marcas del Fortune 500 que me ha dado las herramientas para poder ahora, desde hace algún tiempo, ayudar a los pequeños empresarios desde mi cuenta de Instagram, desde mi cuenta de Facebook, desde mi blog, desde mi cuenta de Twitter, ayudar a pequeños empresarios, a startups, a emprendedores, a marcas personales, a construir empresas y marcas y productos y servicios robustos para poder conectar desde el corazón con el consumidor. Porque es importante que entendáis que gracias a Internet, yo estoy en Internet, trabajando en el mundo de Internet desde el año 1995 y desde esa época ya la forma de consumo y de conexión y de cómo debemos vender cambió por completo. Y al haber cambiado, la forma en que el consumidor cambió. Ya no compra como antes. Ya lo que hacíamos en los 80, lo que hacíamos en los 90, para el consumidor no funciona. Porque tiene otra forma y otra perspectiva a la hora de ver las cosas. Como por ejemplo, hoy yo me encuentro grabando esto hoy día viernes y vosotros lo vais a disfrutar el domingo. Hoy salió Reels. Reels es la herramienta que Instagram ha creado para competir contra TikTok.
TikTok es esta herramienta aplicación que vosotros conocéis, que probablemente muchos de vuestros hijos usáis y algunos de vuestros adultos también, para cantar, para bailar. Y es una manera diferente de conexión y un tono completamente distinto de comunicación como lo puede tener Facebook, ¿no? Entonces, el mundo ha avanzado y nos ha pillado esta cuarentena. ¿Qué ha pasado con todo esto? Desde la última cuarentena y pandemia que vivió el mundo fue en el año 1918. Eso quiere decir que solamente algunos de nuestros abuelos son quienes han vivido esta experiencia. Para los que somos, digamos, generaciones siguientes a estos abuelos, en mi caso yo tengo casi 50 años, hemos vivido otras tipologías de crisis. En mi caso específico viví una crisis en el año 2002 cuando hubo la caída de las empresas .com. Luego me tocó en el año 2008 vivir una crisis económica a nivel mundial y luego han seguido una crisis económica en el año 2016 y una crisis económica en el año 2018. Esto nos permitió tener una visión de la economía, pero además de eso, yo tuve lamentablemente la oportunidad de vivir el ataque terrorista en Nueva York y luego un ataque terrorista en Madrid. ¿Qué te permite entender todo esto? Tener una perspectiva diferente de las cosas y observar el mundo desde otro lugar. Y a veces tener planes B y planes C preparados para enfrentarte a cada situación y a cada mundo. En el caso, por ejemplo, que nos encontramos de esta pandemia, nos hemos visto que había que tener un montón de planes preparados para poder enfrentarnos a la situación que estábamos viviendo. Ninguno estábamos preparados para ello. Inclusive los que somos personas de tendencias, que trabajamos de la mano de tendencias de forma constante, nos vimos absolutamente desnudos porque nadie podría pensar que nos íbamos a encontrar en una situación como la que estamos viviendo. Encerrados en casa, sin poder salir, utilizando mascarillas, lavándonos las manos de manera constante. Jamás podíamos pensar que esto podía suceder. Esto parecía un capítulo de Black Mirror, la serie. Me imagino que la habéis visto en Netflix. Esto podría haber sido un capítulo de Black Mirror o de una película de ciencia ficción. Y al final del día se ha convertido en los últimos... Yo me encuentro en pandemia y encerrada desde el día 4 de marzo. Venía yo de vuelta de Europa hacia Latinoamérica y me detuve en Miami, porque desde Miami salgo para los demás países. Yo tenía una gira de 50 países donde nos íbamos a ver en Guayaquil y en Quito con vosotros, y que lamentablemente pues nos detuvo este prospecto de crisis que estamos viviendo, tanto sanitaria como política, como social, como económica, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación cuando no tenemos referencias, ¿no? ¿Cómo vivirlo? Y sobre todo en el mundo de la comunicación, cuando vosotros os habéis encontrado, por ejemplo, empresas que no teníais transformación digital y os habéis encontrado en un mundo donde habéis tenido que cerrar vuestras tiendas, vuestros restaurantes, vuestros hoteles, y que el consumidor estuviese encerrado en la casa. Entonces, ¿cómo lograr esa relación que es tan offline, que es tan del mundo offline, de afuera? ¿Cómo lograr esa relación y trasladarla en el mundo digital en una situación tan complicada, ¿no? Donde en realidad todos estamos... no ha habido nadie en esta cuarentena que no haya estado complicado. Inclusive la gente que tiene muchísimo dinero y que tenemos dinero en bolsa, nos hemos visto complicados porque nos hemos encontrado que no ha habido posibilidades
sino solo pérdidas durante este proceso, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar nos encontramos ahora y cuáles son los procesos que podemos nosotros aplicar para nuestros negocios, para nuestras empresas, para nuestras marcas personales, para nuestras startups, en un espacio donde estamos en nuestras casas, donde la gente tiene temor de salir a la calle, donde todos usamos máscaras, donde solo se miran los ojos, ¿no? Donde el foco se encuentra aquí arriba? ¿Cómo conectar con el consumidor? ¿Cómo generar una relación con el consumidor en una situación tan complicada como esta? Para eso, y justo una semana después de estar encerrada en casa y ver y mandar a encerrar a todos los trabajadores de mi agencia, entendiendo ya lo que estaba pasando en Asia y lo que estaba por sucedernos a nosotros. A pesar de que con anticipación conocíamos lo que estaba sucediendo en Asia, cuando nosotros se lo contamos a nuestros clientes, le dijimos, esto va a pasar y tiene pinta de que nos va a tocar todo. Nadie confió en que nos podía pasar, porque es normal que tú como dueño de una empresa, como consumidor, cuando ves las cosas a tanta distancia, te sea difícil entender qué te puede pasar a ti. Es lo mismo que nos pasa y que sucede con el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es una obligación porque te protege a ti y además protege a los demás. Pero a veces nos creemos inmunes a absolutamente todo, tanto como empresarios como consumidores, que creemos que no nos va a pasar a nosotros. Y al final del día nos tropezamos y nos suceden cosas como esta. Entonces, viendo lo que estaba pasando en Asia, trabajándolo con nuestros clientes en mi agencia, yo empecé a compartir un contenido con el consumidor, con mis consumidores, con mis usuarios, donde les ayudaba y les explicaba y les hacía entender cuáles eran las posibles soluciones que ellos tenían para cada una de las áreas de negocio donde se encontraban. Por ejemplo, restaurantes, hoteles, turismo, tiendas, peluquerías, todas estas cosas. Y de ahí nació un contenido que llamamos Post-Crisis, que luego se convirtió, una semana después, se convirtió en entrenamientos para poder ayudar a los pequeños empresarios a pivotear esta situación tan complicada que estábamos y que seguimos viviendo con el coronavirus. ¿Qué pasó y cómo manejamos estos entrenamientos? Creamos un entrenamiento por cada área de mercado para poder entender, porque en el mundo de la comunicación y en el mundo del marketing y en el mundo de la publicidad, no todo sirve para todos, porque cada empresa es un mundo, cada consumidor es un mundo, cada target y cada producto y servicio es un mundo. Y no se puede vender de la misma manera y no se puede consumir de la misma manera, porque no es igual una mujer de 30 a 40 años que una mujer de 18 a 25. No es lo mismo un consumidor hombre de 40 a 55 años que un consumidor hombre de 25 a 30. No se les vende igual, no te relacionas con ellos de la misma manera. Entonces, de esa forma, tampoco podíamos darle soluciones a las empresas y a las startups y a los emprendedores a nivel general. Entonces, yo hoy os voy a hablar un poquito de esas diferentes soluciones que preparé y que presenté ya al principio de esta cuarentena, en finales de marzo, comienzos de abril, para cada una de las tipologías de mercado.
hablando de las diferentes tipologías de mercado, primero quiero que os posicionéis en el momento que empezó la cuarentena y recordéis qué sensación, qué emoción tenías en esos momentos. Y si os centráis y os dais cuenta, no había nadie sobre la tierra que no sintiese miedo. Todos sentimos absoluto miedo porque era una experiencia que jamás habíamos vivido. Y al ser algo que jamás habíamos vivido, no había referencias. Y al no haber referencias, la sensación que tenemos como persona es de inseguridad, es de miedo. Y cuando el consumidor se siente inseguro y tiene miedo, no está estable, tú no puedes venderle de la misma manera con la que venías vendiendo. Entonces, por eso, al presentar cada uno de estos post-crisis, lo que hicimos fue aplicar soluciones ad hoc a cada una de las áreas. Y voy a empezar a hablaros, por ejemplo, el área de turismo. ¿Cómo trabajamos el área del turismo en esos procesos? Entendemos que si el consumidor tiene miedo, si el consumidor está encerrado en su casa y le cuesta salir a la calle porque no encuentra afuera la absoluta seguridad, no podemos esperar que consumidores afuera vengan a disfrutar de nuestro país. Entonces, ¿cuál es el enfoque a nivel turístico que hay que prepararse y realizar en estos momentos para hoteles, para agencias de viajes? Es lo que llamamos el turismo interno. ¿Por qué? Porque va a ser el primero que va a explotar dentro de este proceso. Las agencias de viajes tienen que empezar a pensar en corporativo y pensar en estas empresas que mueven empresarios y que llevan empresarios alrededor del mundo para poder preparar con anticipación una asepsia adecuada, una seguridad adecuada para que esta gente pueda volar. Entonces, si estamos hablando de que el consumidor va a viajar internamente, podemos ofrecerles paquetes y servicios de forma local para incentivar en primera instancia el turismo interno antes que el externo, porque la apertura de los aeropuertos, la cantidad de vuelos ha disminuido, la cantidad de pasajeros ha disminuido. Entonces hay que pensar, ¿qué tienen que pensar los hoteles? Los hoteles tienen que pensar en unos niveles de asepsia muy importantes. Deben tener estaciones de asepsia en cada parte del hotel. Deben cambiar las formas de servicio para que el consumidor no tenga que relacionarse en exceso con personas y haya algún tipo de posibilidad de que no exista distancia social. Hay que quitar los objetos excesivos de las habitaciones. Tiene que haber una atención con una distancia adecuada, con una correcta señalización. Entonces, entendiendo que esto está pasando con el turismo, tenemos que pensar primero en los ecuatorianos antes de pensar en el turismo, el turista extranjero, porque con ellos son los primeros que vamos a contar, ¿no? Entonces, desde cada lugar habría que hacer algún tipo de promoción para conseguir que la ciudad que está más cerca venga a disfrutar, porque al final del día estamos todos cansados de estar en casa, estamos agotados de estar en casa. Entonces necesitamos salir, pero salir con todo el cuidado y la asepsia posible y el distanciamiento social necesario. Entonces es una oportunidad grandísima para el turismo local, es una oportunidad para ofrecer servicios cerrados de wellness, donde el consumidor se sienta tranquilo, cuidado, de que se pueda apartar y se pueda apartar con toda la tranquilidad del mundo. También hablamos en los post-crisis sobre los restaurantes. ¿Cuáles son las posibilidades de los restaurantes? Y ya vosotros seguramente lo estáis viviendo. Nosotros lo hablamos a principios de abril y era el delivery una de las grandes herramientas para solucionar parte de los problemas de los restaurantes y reutilizar a nuestros empleados en servicios, que tenemos que entender que no es solamente la solicitud del pedido, sino también hacer el proceso de venta basado en la relación cuando estás atendiendo el pedido, sea por el mundo digital, sea por una llamada por teléfono, para que el consumidor pueda tener tanto la atención como tus productos en su propia casa.
Hablamos también sobre los catering, cómo funcionarían los catering. Los catering deberían tener tipologías de menú para que el consumidor que está en casa aburrido o trabajando o con exceso de Netflix, atendiendo a los niños o cansado de cocinar, pueda solicitar de alguna manera los productos con distintas tipologías de menú y poder tenerlos en casa, o tener boxes donde tengas todo el producto y se pueda generar el proceso de preparado y de cocinado en casa y compartirlo en familia. Hemos hecho nosotros con al menos una decena, casi una centena de restaurantes, ayudarlos para generar su proceso de delivery. Esto lo hicimos con unas acciones, mentorías gratuitas que ofrecí yo justamente al principio de la pandemia, donde ayudamos a más de 100 empresas en bancarrota a resurgir y a ganar dinero durante esta cuarentena, ¿no? Muchos restaurantes, trabajamos con muchísimos restaurantes y los ayudamos, por ejemplo, a crear entornos de empacado al vacío, a bares a poder generar sus tragos y ofrecerlos al consumidor con algún tipo de snack o algún tipo de tapa, como llamamos en España, que es una pequeña porción de comida, y enviarlo de manera de delivery a sus casas para que la gente también pueda tener un momento de expansión, de entretenimiento, de diversión en este proceso tan complicado, pues, que quiera tomarse el trago del bar a donde siempre asiste o de la discoteca a donde siempre pasa. Lo hicimos con DJs y creamos espacios donde los DJs se conectaban mediante Zoom y conectaban con su consumidor habitual durante las noches para que se pudieran relajar de alguna manera, porque es cierto que esta cuarentena ha generado procesos de ansiedad, procesos de angustia en cada uno de vosotros. No, nadie se ha salvado de no sentir un proceso de esto, ¿no? Hasta depresiones. De hecho, uno de los mayores incrementos de negocio ha sido para los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Quienes han ayudado al consumidor a traspasar esta situación lo mejor posible. Otro de los servicios que trabajamos en el post-crisis fue el área de belleza, el mercado de la belleza, cómo conseguir que las peluquerías, los salones, las tiendas de trabajo de uña pudieran seguir funcionando, los spa. Entonces, tanto en ellos como en los Power Up aconsejamos que hicieran, por ejemplo, cajas donde le mandasen a sus clientes, obviamente de pago, ¿no? Le mandasen a sus clientes los tintes para que se pudieran estas personas teñir en casa, porque mirarme el pelo larguísimo, yo soy una persona que suele llevar el pelo muy marcado y muy corto, y esta cuarentena me ha obligado a dejarme el pelo largo porque no puedo ir a visitar a mi estilista para realizarme corte del pelo, y me he tenido que teñir de forma manual yo, o sea, hacerlo yo, que no soy una persona experta al respecto, ¿no? Entonces, si yo hubiese recibido por parte de mi estilista una cajita con el tono correcto de mi tinte para yo mezclar en casa y colocármelo y no tener que echarme de las de cajita del supermercado, mi color hubiese permanecido durante mucho más tiempo y no tuviese que haberlo hecho cada 20 y pico de días, porque bueno, las canas son así, ¿no? Entonces, eso sería una solución maravillosa, igual como para los servicios de trabajo de uñas, de manos, pues enviarle los kits con los colores para que la gente lo pudiera hacer en casa, los spa, mascarillas, cremas para hacerse los masajes, para poder trabajar en el proceso de delivery y reaprovechar a vuestros empleados para que pudiesen seguir trabajando de alguna manera y seguir generando dinero, porque está claro que esta post-crisis, esta crisis que estamos viviendo, y en este caso las soluciones que nosotros llamábamos post-crisis, no van a hacer que te hagas millonario, porque en esta situación son muy pocos los productos y los servicios que lograron un incremento importante
en este proceso de cuarentena. La mayoría de las compañías lo que han logrado es mantenerse o lograr incrementos normales durante este proceso. Pero porque es interesante que diagnostiquéis y os deis cuenta que no es un momento de oportunismo. Esta cuarentena no es un momento de oportunismo, sino de oportunidad. Y os voy a refrescar la diferencia entre oportunidad y oportunismo para que os ubiquéis y os coloquéis en el lado adecuado de la empatía, ¿no? Que es el sentimiento que debemos sentir todos en este momento, en esta situación tan complicada que nos encontramos de cuarentena. Y os voy a poner un claro ejemplo que utiliza la gente del Old School de la publicidad para hablar de esta situación, ¿no? Dicen que cuando la gente llora, hay unos que se dedican a soltar la lágrima y otros a vender los pañuelos, ¿no? Yo soy absolutamente contraria a ese discurso porque primero me parece sumamente antiguo y sumamente oportunista. Porque cuando alguien llora, si tú te dedicas y te limitas a venderle un pañuelo, tú te estás aprovechando de esa situación para generarte un beneficio. ¿Qué es el oportunismo? El oportunismo es aprovecharse de una situación para generar un beneficio propio basándote en las necesidades o en las situaciones adversas de la persona que tienes enfrente. Pero ¿qué es una oportunidad? Una oportunidad es encontrar en una situación un momento de luz que te beneficie a ti y que le beneficie a las personas que tú tienes enfrente. Entonces, la gran diferencia entre la oportunidad y el oportunismo es que en el oportunismo solo sales beneficiado tú y en la oportunidad sales beneficiado tú y las personas y el mundo que te rodea. Porque de esos van las oportunidades. Las oportunidades van para hacer un beneficio propio, un beneficio grupal y social. Entonces, ¿qué digo yo en el año 2020 de cómo debería ser visto ese panorama que habla el mundo de la old school, de la publicidad y el marketing, que dice que si la gente llora hay que venderle pañuelos? En mi caso, yo digo, si la gente llora, tú como marca, tú como empresa, tú como emprendedor, tienes que abrazar ese consumidor para que llore en tu hombro y no tenga la necesidad de comprar un pañuelo, porque sus lágrimas se quedan aquí, contigo, y tú lo vas a abrazar para que se sienta tranquilo, sobre todo en un momento donde los consumidores se encuentran en un estado de angustia, de incertidumbre tan grande como puede ser lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, a ese consumidor hay que abrazarlo y hay que tenderle la mano para acompañarlo durante todo esto que estamos viviendo en estos momentos y no dejarlo solo. Porque en el año 2020 ya viene pasando desde que apareció Internet. El mundo cambió por completo. Cuando apareció Internet, el mundo cambió. Y cuando el mundo cambió, puso como protagonista al consumidor. Antes, el protagonista eran las marcas. Quien asumía el absoluto protagonismo de todo eran las marcas. Y las marcas se creían dioses y amos del mundo. Cuando nace Internet, todo este proceso cambia. Y quien pasa a ser el dueño del mundo es el consumidor. Y es el consumidor el que decide, es el consumidor el que elige, ese es el consumidor el que abraza, hace el follow, pone el like, comenta. Quien ama a las marcas, como por ejemplo un Apple, un Coca-Cola, son marcas que son adoradas por el consumidor y respetadas y queridas. Da igual en el año en que estéis el tiempo que pase, ¿no? Entonces, esas love marks, que son marcas amadas,
generan una sensación y un sentimiento dentro del consumidor que se llama engagement. Y en esta época de cuarentena, la herramienta única y especial para poder vender sin necesidad de vender se llama engagement. Y engagement no es otra cosa que esa relación que tú eres capaz de generar en el offline o en el online con tu consumidor. Que yo quiero pensar que ya tú al día de hoy has podido realizar una transformación digital y has podido conseguir apalancar de alguna manera ese negocio que tenías en la calle y que ahora te debería estar funcionando en el mundo digital, porque ya han pasado los meses suficientes como para que hayas terminado tu web, ya han pasado meses suficientes para que hayas creado tu tienda, tu shop en Instagram, tengas tu tienda en Facebook, tengas tu e-commerce en tu web, estés dando atención al consumidor mediante Twitter, estés generando contenido en TikTok o en Snapchat, según donde esté tu consumidor. Pero la forma adecuada de generar ese proceso de venta, es generando una relación. Porque ya en esta época no se vende diciendo cómpralo ya, ahora, más rápido, más barato. Eso es solamente para la gente que vende infoproductos y que son esas cosas que veis en televisión donde la mayoría de vosotros se siente mareado y manipulado en la forma del proceso de venta. Actualmente, la forma más adecuada para poder vender es generando una relación, generando una emoción y tocando el corazón de vuestros consumidores. Y os preguntaréis vosotros, Gaby, ¿cómo se genera el engagement? Y yo os voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Cómo estáis vosotros para vuestros mejores amigos? Es decir, cuando vuestro mejor amigo o vuestra mejor amiga os necesita, ¿cómo estáis vosotros para él? ¿Estáis pendientes? ¿Lo llamáis por teléfono? ¿Estáis en sus malos momentos? ¿Estáis en los buenos momentos? ¿Le tomáis la manito cuando os lo pide? ¿Lo abrazáis cuando necesita llorar? ¿Saltáis con él cuando necesita celebrar? ¿Bailáis? ¿Cantáis? ¿Lo acompañáis siempre? ¿Estáis de la mano? Y de hecho, probablemente podéis escuchar a cualquier persona decir, él es mi mejor amigo porque ha estado conmigo en las buenas y en las malas. De esa misma manera es que vosotros como marcas, vosotros como empresa, vosotros como emprendimiento tenéis que estar para vuestro consumidor. Debéis entender a vuestro consumidor como si fuese vuestro mejor amigo y de esa manera estar para él. Porque cuando tú generas una relación y esa relación es estable, se genera confianza y lealtad. Y en base a la confianza y la lealtad, no hay la necesidad de vender porque logras la venta por default. Por default significa por consecuencia. Es decir, porque la persona confía en ti, cree en ti, le has acompañado durante los procesos y a la hora de tomar una decisión, se acerca a ti o piensa en ti antes de elegir a otra persona o elegir a otra marca o elegir a otra compañía con la cual comprar. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? Ok. Entonces, si nos ponemos y nos ubicamos que desde el engagement es que se debe vender y sobre todo en estos momentos donde la empatía es uno de los elementos indispensables para realizarnos y relacionarnos los unos con los otros, ponernos en los zapatos de la otra persona, ocupar el mismo espacio que ocupa la otra persona y decir, caray, ¿cómo se siente? ¿Cómo piensa? ¿Qué necesita en estos momentos?
¿Qué le vendría bien? ¿Cómo la podría apoyar? ¿Cómo le podría yo ayudar? Y en los post-crisis hablamos, por ejemplo, de cómo podrían ayudarnos la gente que trabaja en inmobiliaria, en arquitectura, en diseño de interiores. Y una de las formas más interesantes que pudiesen hacerlo es mediante la ayuda a la creación de la home office. No ha habido nadie que no haya tenido que reestructurar su hogar para poder trabajar desde su casa. A pesar, en mi caso, yo ser una persona que se la pasa viajando constantemente, montada en un avión, y que mis empleados están acostumbrados a hablar conmigo mediante webcam, mediante cámaras, mediante teléfonos, fue complicado. Yo, como os comenté, paré en Miami para empezar una gira de 50 países y me encontré en que tuve que detener todos esos procesos, se detuvieron las ventas de entrada y tuve que, inclusive yo, que no lo solía hacer, trasladarme directamente al digital para no dejar y defraudar a ese consumidor que me estaba esperando de viaje, que ya tenía sus entradas y que estaba esperando que yo llegara lo más pronto posible a su país. ¿Veis? Inclusive los que trabajamos en el mundo digital nos tuvimos que recrear y tuvimos que modificarnos. Entonces, ¿cómo por ejemplo nos pudieran ayudar la gente que está en inmobiliarias y en estructuras, en trabajo arquitectónico? ¿Cómo ayudarnos a recrear esos espacios? Porque, por ejemplo, imaginaros los apartamentos que se deben vender de ahora en adelante. Los apartamentos que se deben vender de ahora en adelante tienen que tener un home office, porque el home office no es una tendencia, va a ser algo que se va a mantener durante el tiempo, porque está tanto el trabajador satisfecho como el empleador satisfecho con los resultados, porque le baja ciertos gastos y aumenta los procesos de rentabilidad. Entonces, ¿cómo haces el trabajo arquitectónico y localizas un espacio en tu hogar para poder crear esas home office y recrear ese espacio que necesitas en tu casa? ¿Cómo te puede ayudar un diseñador de interiores para que tú puedas tener contenido? Todo eso es contenido en el mundo digital. Pueden ser how-to, pueden ser pequeños stories en Instagram, puede ser un post escrito explicando cómo puedes estructurar desde el Feng Shui o desde el mundo de Marie Kondo, cómo organizar los espacios para poder... Y eso es contenido. Y al final del día puedes vender un servicio, puedes vender un apartamento, puedes vender... Sobre todo, recuerdo un caso interesante de una inmobiliaria que estaba sacando en ese momento una venta de 200 apartamentos, y cuando estuvieron en el post-crisis conmigo y luego hicimos el mentoring, reestructuramos el edificio, creamos los espacios de home office dentro de los apartamentos, se quitaron las salas de reuniones de abajo y se convirtieron en espacios por bloques y por teléfono para poder tener meetings de manera separada, con distancia social, y recrear espacios, por ejemplo, de asepsia para que la gente pudiera... Tuvimos que cambiar todas las formas del edificio porque uno de los aprovechamientos de ese edificio era las áreas sociales. Caray, qué difícil ahora con una distancia social tener que trabajar con áreas sociales. ¿Cómo las transformamos para poder convertir esos espacios ahora en espacios útiles? ¿Cómo transformamos los jardines? ¿Cómo transformamos la zona de juegos para los niños para poder lograr que existiese la asepsia y la distancia social adecuada? Entonces, son todas esas cosas que no debéis dejar de pensar en el momento de trabajar vuestros negocios. Por ejemplo, la gente de retail, las tiendas. Lo primero que yo les recomendé a la gente que tenía tiendas era recrear los espacios del camino que debe tener el consumidor dentro de vuestra propia tienda. Y tenerlo marcado, tenerlo vinilado con señalización para que el consumidor pueda saber cómo manejarse ahora en adelante, porque tenéis que entender
que no sabemos, porque no hemos vivido esto antes, entonces no sabemos manejarlo. Entonces necesitamos guía y vosotros con vuestras empresas son la guía que necesita el consumidor. Y para eso estamos los expertos en comunicación, para ayudaros a guiar ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar la tienda? Entonces, ¿cómo entras a la tienda? ¿En qué se convierten las vitrinas de ahora en adelante? Las vitrinas son el espejo de seguridad. No solo ahora se tiene que mostrar lo maravilloso y lo bonito producto que tienes en una vitrina. De ahora en adelante hay que mostrar hasta la asepsia para que el consumidor, cuando pueda salir, si ya puedes salir en tu ciudad, donde tú te encuentras, pueda sentirse seguro a la hora de entrar a ese espacio, a ese local, a ese restaurante, a esa tienda, y sentir que le están protegiendo. Mira, no es una cosa tan interesante como que de ahora en adelante nuestra cara solo expresa con los ojos, porque ya no se ve la sonrisa. ¿Cómo tienen que hacer los vendedores cuando una persona entra a una tienda de ahora en adelante, cuando lleva una mascarilla y no habla de forma directa con el consumidor, ¿no? Debe sonreír con los ojos y debe hablar más fuerte de lo que hablaba antes, debe saludar. Hola, buenas tardes, bienvenido. Porque al no poder acercarte y no poder ayudarlo con el proceso de compra, porque tienes que mantener la distancia social, el acercamiento y ese proceso de engagement, de relación, tiene que generarse y ser mucho más afectuoso y afectiva para poder generar la conexión. Y luego de la conexión, la identificación que por consiguiente genera el proceso de venta, ¿no? Entonces, esto es más o menos una visión general para que vosotros os ubiquéis y entendáis cómo ha cambiado este mundo y qué diferente es ahora y cómo si la mente del consumidor ha cambiado, porque ha cambiado, pensar en la vuestra, pensar que no compráis de la misma manera, pensar que no consumís de la misma manera. Y si no pensáis y no consumís y no elegís de la misma forma, ¿cómo no van a tener que cambiar los negocios? ¿Cómo no va a tener que cambiar la forma y el servicio? Tiene que cambiar. No puede ser igual. Y en eso está no solo la transformación digital, sino la atención al cliente, la asepsia y la forma en que tú conectas con las personas que te consumen. No te puedes quedar parado en estos momentos. Es el momento de sentarte a innovar, a cambiar, a modificar esa estructura que tienes en esa cabeza, ese chip que tienes ahí y dejar de ver esto como una catástrofe y verlo como una oportunidad de la cual eres protagonista para cambiar el mundo. Es un momento importantísimo, y os lo dije antes, para la empatía. Y si es un momento para la empatía, es un momento para las relaciones. Y el engagement es la parte más importante de esas relaciones, porque es lo que va a hacer que podáis seguir manteniendo vuestros negocios funcionando, o retomarlos, o continuarlos, o empezarlos. Conozco muchísima gente, muchos seguidores, que empezaron sus negocios en cuarentena. De hecho, tengo un caso de uno de mis followers justamente en Ecuador, que empezó un servicio de delivery, un negocio de delivery, gracias a este proceso que estamos viviendo. Y al haber entendido y haber estado en mis posts y haber leído mis posts, que había una necesidad y que él podía saciarla como nadie. Hay que ver no el vaso vacío, sino el vaso medio lleno, y aprender a leer esas necesidades que tiene el consumidor y que vosotros la podéis saciar. Lo que pasa es que tenéis que moveros del lugar donde estáis ahora y colocaros en un lugar diferente, el lugar de la creatividad, el lugar de la innovación, el lugar de la tecnología, el lugar de las mentes abiertas, de no el cerebro cuadrado
el momento de la creación, de la disrupción, de la oportunidad de recrear, de hacer las cosas de manera diferente, no como estabais acostumbrados. El mundo ha cambiado y nosotros nos hemos visto por primera vez en nuestras vidas obligados a cambiar con él. Entonces, es el momento de repensar nuestros negocios, repensar nuestras estrategias, repensar nuestras formas de comunicación, repensar las formas en que generamos nuestras relaciones y activar nuevas tipologías de estrategia para poder conseguir nuestros objetivos, que en este momento es mantenernos y en unos pocos meses ganar dinero. Porque recordar que si en los momentos de crisis nos podemos mantener, será en el futuro muy cercano donde veremos los beneficios de ese mantenimiento. Y ahora tengo unas preguntas que me habéis enviado y que necesitáis que yo responda sobre vuestros negocios, sobre cómo habéis vivido vosotros esta cuarentena. Y aquí tengo una de ellas. En tiempo de crisis de un negocio es importante informar de forma inmediata ventas con descuento o las famosas rebajas de todas nuestras plataformas digitales. Esto no crea una disminución del valor del producto de la marca. Cuando tu consumidor no tiene claro tu valor, ahí es cuando la mayoría de vosotros os dedicáis a rebajaros. Y cuando os digo rebajaros es porque os ponéis en oferta. Porque cuando un consumidor no entiende, no el precio, porque una cosa es precio y otra cosa es valor, son cosas diferentes, ¿ok? Cuando un consumidor conoce el precio de algo, pero no entiende el valor que tiene, el consumidor siempre te va a pedir descuento. Siempre va a intentar obtener ese objeto o ese servicio en el precio más económico. Pero cuando el consumidor tiene clarísimo el aporte y el valor diferencial que tienes tú como marca, como producto, como servicio, no te va a pedir descuento. Porque está claro que lo que está recibiendo es lo suficientemente bueno por la cantidad de dinero que está pagando. Yo le digo a la gente que yo soy el peor consumidor que cualquier empresa podría tener. ¿Por qué?
porque yo exijo por lo que pago. Es decir, si algo cuesta $100, mi nivel de exigencia de recepción de un servicio o producto es por el valor de $100. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las empresas, su precio no es coherente con el valor y casi siempre es mucho más bajo el valor que el precio. Y ahí es donde radica vuestro problema. Entonces, justamente en este proceso de crisis y de cuarentena, el ofertarte en exceso demuestra tu inseguridad y tu incapacidad de haber conseguido que tu consumidor entendiese tu valor. Entonces deberías replantearte tu estrategia y deberías reevaluar cómo tú has trabajado con tu consumidor, cómo has logrado generar esa relación, vivir de su mano y con él durante todo el periodo y darte cuenta que con la oferta lo único que ganas son clientes oferteros. En España se le llama promocioneros, clientes que viven solo de promociones. El problema de clientes que solo viven de promociones es que es una relación inconstante. Eso es como cuando tienes un novio que no es un novio o una novia que no es una novia, sino que la ves de vez en cuando y tienes relaciones con esa persona de vez en cuando. No hay estabilidad. Al no haber estabilidad, en el caso de vosotros como empresas, no hay ingresos estables. Entonces se convierte tu vida como empresario, como emprendedor, como vendedor de servicios, como vendedor de productos, en algo inconstante. Entonces, evalúa en este momento y cierra los ojos y piensa. Primero, si tú tienes claro tu valor. Segundo, si el precio que tienes está asociado con el valor que ofreces. ¿Ok? Siguiente, si de verdad para lo que cobras ofrece suficiente valor. Y por último, ¿tiene tu consumidor claro eso? ¿Lo sabe? ¿Lo percibe? ¿Lo entiende? Si fallas, si alguna de estas respuestas no la sabes y no la puedes contestar correctamente, hay que cambiar la estrategia. Y tienes que hacer un trabajo de valor importante en tu marca. Porque así sea que tus productos cuesten $1, $1, el consumidor tiene que entender, así vendas el producto más barato que exista sobre la tierra. Ese producto que es el más barato que existe sobre la tierra tiene un valor y es que es el producto más barato que existe sobre la tierra. ¿Lo entiendes? Aunque cueste $1 o $1. Pero tiene un valor y una utilidad y un beneficio. ¿Sí? ¿Lo visualizas? Entonces, hay que encontrar el valor. Y eso sirve también para vosotros como personas. ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es lo que tú vales, lo que significas? Yo lo llamo tu reason why, ¿no? Eso es para mí porque eso es la ejemplificación publicitaria del término, ¿no? Entonces, si tu reason why, si tu valor no está claro, siempre te van a elegir por precio. Y ahí es donde se comienzan a cometer errores y se comienza a complicar la vida de nuestro consumidor. La siguiente pregunta dice lo siguiente. Si toda la industria hace una estrategia o ofrece un mismo descuento, ¿tengo como marca tomar eso en consideración o primero debo conocer mi posición financiera, costos y demás para saber si puedo unirme a estas tendencias que se sienten desesperadas? La cuarentena se sintió desesperada o se siente desesperada. Todo el mundo se ha vuelto loco dando descuentos, haciendo ofertas, tirando 2 por 1. Yo entiendo que había productos del cual debíamos salir. También entiendo que si no manejamos correctas estrategias, nos podemos equivocar
con la toma de decisiones. Pero es importantísimo manejar la data, y yo llamo la data los números, para poder tomar decisiones. Es un error, sin una evaluación financiera, sin tener claro cuál es la estructura de beneficios, ingresos, ganancias, coste por adquisición, por ejemplo. Os hago una pregunta que yo creo que es básica y que es muy importante. ¿Cuánto os está costando captar a un consumidor? ¿Tenéis consumidores ahora? ¿Cuánto os cuesta captar a un consumidor? ¿Cuál es el coste que os refiere un consumidor en estos momentos? No lo sabéis, ¿verdad? La mayoría de vosotros no sabe cuánto le cuesta conseguir un consumidor. No lo tiene evaluado. Y eso hay que tenerlo evaluado, chicos. Porque es importante saber cuál es ese valor para luego entender qué es lo que puedes hacer. Qué clase de oferta, qué clase de promoción. Yo soy de la gente de los expertos en marketing y publicidad, en mi caso muy particular, que yo creo en los add-ons. ¿Qué es un add-on? Un add-on es algo que añade un valor. Yo en vez de pedirle o de decirle a mis clientes que generen descuentos, le digo que generen add-ons. Es decir, si tú compras este producto, yo te doy este valor añadido. Por ejemplo, se nos presentó en algún momento en los Power Up, en las mentorías gratuitas que realizamos, y también en los post-crisis, una marca de traje de baños. A esa marca de traje de baños ellos no entendiendo, ellos casi que estaban regalando productos. Yo le dije, para, no puedes seguir regalando productos. Vamos a solucionar esto de otra manera. ¿Y cuál fue la manera? Generamos mascarillas como accesorios, no como elemento médico, ¿ok? Mascarillas en combinación con el traje de baño. Eso fue lo primero que se hizo. Le arrebataban de las manos y de las cuentas de Instagram los trajes de baño con mascarillas. Al principio hicieron eso y luego profesionalizaron las mascarillas. Y las mascarillas que entregan ahora son livianas pero protegen porque tienen filtro, O sea, al principio fue simplemente algo cosmético y ahora han logrado profesionalizar el tema para ofrecer no solamente algo cosmético, sino algo que de verdad sirva para proteger al consumidor. Entonces tú estás comprando un traje de baño y además por cada traje de baño te estás llevando en combinación una mascarilla. ¡Wow! Eso es un valor añadido. Y así no te obligas a tener que generar ninguna clase de descuento. Entonces, antes de estar siguiendo tendencias, haciéndole caso a la gente o viendo lo que hacen los demás, yo soy de la gente que digo la competencia no hay que observarla. A la competencia hay que analizarla y diagnosticarla para poder ver qué es lo que no está haciendo, para ver si hay una oportunidad para que tú lo hagas. Pero a la competencia no se le mira para copiar. Entonces, si hay una tendencia en el mercado, evalúa si esa tendencia te funciona a ti, si tiene algún valor para ti. Pero no hagas las cosas por hacerlas sin evaluar la data. Y no hagas lo que hacen todos, porque si haces lo que hacen todos eres uno más. Y si eres uno más, jamás te van a elegir a ti. Porque no tienes ese valor que hablamos al principio, que te hace único y diferente a todos los que te rodean. Y ya para finalizar, la última pregunta que me habéis dejado, ¿debemos seguir con la mentalidad de que debo hacer dinero o debemos cambiarla por debo posicionarme, crear mayor valor agregado, hacer seguimiento a mi audiencia? Yo creo en estos momentos, al hablar sobre la empatía, como hablamos al principio, debemos entender que con estos cambios del mundo y esta situación en la que nos encontramos en estos momentos, debemos cambiar nuestros planteamientos hacia estos grandes procesos de oportunidad. Al referirnos a las oportunidades, que ya lo hablamos también al principio,
debemos entender que se puede hacer dinero haciendo el bien. Es decir, en mi caso, y hablo de mí, de mi ejemplo, yo me dedico a ganar dinero haciéndole el bien a los demás, haciendo que las demás personas, que las demás empresas ganen dinero, multipliquen sus ingresos, sean empresas mejor optimizadas, negocios mucho más provechosos, con creatividades y estrategias maravillosas para que puedan seguir dando trabajo a nuevas personas, para creando mucho más negocio en sus países, para que el turismo se incremente en sus ciudades y en su marca país, para que las tiendas tengan mayor cantidad de consumidores, tanto en el offline como en el online, para producir. Y esa producción puede estar basada en hacer el bien hacia afuera. El ganar dinero no es un objetivo erróneo. Es decir, muchos de vosotros, o la mayoría de las personas, tiene en su cabeza el ganar dinero como si fuese algo negativo. No, para nada. Ganar dinero es algo beneficioso tanto para un país como para una sociedad, para la economía. Pero lo maravilloso es hacer dinero haciendo el bien, haciendo cosas buenas, ayudando a los demás, ofreciendo un valor único. Entonces, la pregunta que me decía, ¿debemos cambiar? No, deberíamos hacerlo siempre así. Nosotros debemos generar dinero añadiendo valor a nuestra sociedad, añadiendo valor y talento a nuestro país, logrando construir nuevas oportunidades para la gente que viene, para los que ya estamos, para los que están por ya retirarse del proceso económico y del proceso profesional. Nosotros somos la fuerza que hacemos que esto cambie. Entonces, no es que debemos hacerlo ahora, no, debemos hacerlo siempre. Nuestros negocios tienen que estar enfocados en solucionar un problema, ofrecer una solución, aportar un valor. Porque si no es así, ¿qué estamos dejando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos aportando al mundo? Y eso es un momento interesante, esta cuarentena, de evaluar qué estamos dejando y qué valor estamos aportando a nuestro país, a nuestra gente, a vosotros los ecuatorianos. Y reencauzar esa estrategia, no solo para ganar plata, no solo para ganar dinero, sino para dejar un beneficio a los que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Tenemos tanto que entregar y a veces se nos olvida. Y yo creo que esta cuarentena, desde el punto de vista del marketing y de la publicidad y de la comunicación, que es lo que yo sé, ¿no?, nos ha hecho reevaluarnos, reenfocarnos, recrearnos y en algunos casos hasta transformarnos. Yo os invito que os sentéis después de esta conversación que hemos tenido, cerréis los ojos y penséis, ¿cómo he estado llevando mi negocio? ¿Cómo ahora puedo reenfocarlo, readaptarlo, recrearlo? ¿Cómo puedo transformar la forma en que genero las relaciones con mi consumidor, la forma en que conecto, que engancho, que genero ese amor entre él y entre tu marca, entre tu persona como marca personal, entre tu emprendimiento, con tus empleados? Recordar que de nada sirve estar bien para afuera cuando no estamos bien para adentro. Nuestros empleados son una de las grandes herramientas y uno de los mayores generadores de amor y de posicionamiento de nuestras marcas. Entonces, nuestro objetivo de ahora en adelante debe ser hacer negocio,
pero haciendo el bien y haciendo lo que mejor sabemos hacer. Cada una de las personas, siempre, y cada una de las empresas debería encontrar en la vida cuál es su objetivo, qué vino a hacer en este mundo, qué problema vino a resolver, qué utilidad tiene y qué valor vino a aportar. Así me despido. Muchísimas gracias por esta oportunidad maravillosa de poder conectar con todos los ecuatorianos, de estar en tu casa, de compartir contigo, de conversar un rato contigo y transmitirte un poco de tranquilidad, transmitirte un poco de fe, de saber que las cosas se pueden cambiar, las podéis cambiar, podéis darle vuelta a esta situación y podéis tener un mundo de oportunidades y cero oportunismo. Es vuestro chance, es vuestro momento para cambiar lo que estabais haciendo y hacerlo de una manera diferente, cambiar ese chip que tenemos en ese cerebro y esa vieja manera de hacer las cosas y actualizarnos, hacer un upgrade de ese planteamiento tanto estratégico como creativo y darle la vuelta por completo a este mundo y a vuestro negocio. Muchísimas gracias por estar conmigo en Ecuador Se Activa. Gracias al Banco del Pacífico y gracias a TC Televisión por haberme invitado, a vosotros, haberme permitido estar en vuestras casas y espero verlos muy pronto. En lo que mi gira se active, espero encontraros a todos en una conferencia en cualquiera de vuestras ciudades. Un abrazo, soy Gaby Castellanos, así me encontráis en cualquiera de los entornos digitales. Ahí estaré siempre para responderos. Sois de las poquitísimas personas, así como mis clientes, que responde a todo quien se pone en contacto conmigo, porque ese es el valor del engagement. Estar ahí para cuando me necesiten. Muchas gracias, buenas noches y un abrazo y un beso, Ecuador. Gracias por todo. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, prender las luces que motivan un futuro mejor, de empezar de nuevo, siendo mejores que ayer. Llegó el momento de reactivar al Ecuador. Desde hoy, el país cuenta con Crédito Reactívate Ecuador. Un crédito con fondos del Gobierno Nacional para darle una mano a los micro, pequeños y medianos empresarios, con una tasa del 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo, porque juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico.